especial para todos los televidentes. Soy Jaime Sneider Montoya Rocas, mi compañero Federico. Somos seminaristas del Seminario Nacional de Cristo Sacerdote y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes la canción de Siervo Doliente de la hermana Inés de Jesús. Varón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la pena del mal herido, que como cordero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Todo su amor, deja que todo renueva. Fraternal saludo para todos en este su programa Jesús Evangelio. Nos encontramos en este segundo domingo ya del tiempo de Cuaresma. Seguimos caminando, avanzando en este conocer a Jesús, en este acercarnos a Jesús que es su Evangelio, Jesús que es vida y se hace vida para nosotros. En este conocer a Jesús, nosotros nos vamos preparando y vamos conociendo y escuchando la palabra de Dios. Tengan todos un fraternal saludo y recuerden siempre que Jesús nos invita y nos llama a estar con Él. Para este programa, en este domingo segundo del tiempo de Cuaresma, hemos tenido bien invitar a nuestro hermano seminarista Federico Murillo. Él nos saludará ahora, nos se presentará, mientras nosotros vamos a ir meditando y vamos a disponer nuestro corazón para este encuentro. Les invito para que ahí donde están, en su casa, sentados, vamos a pedir al Santo Espíritu que sea el que nos acompañe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que venga y nos ilumine, que sea el Espíritu Santo hoy, en este domingo, en este día de gracia, que nos ilumine y que nos acompañe y abra nuestro entendimiento. Muy buenos días, un cordial saludo para todos ustedes, hermanos, hermanas, que se acercan a este programa, a este encuentro con Jesús, Jesús Evangelio. El Señor que quiere hablarnos en este tiempo, Él quiere acercarse a nuestra vida y precisamente nosotros en medio de este peregrinar hacia Él, vamos configurando nuestra vida con Él, vamos transformando nuestra vida con Él. Y precisamente, Edwin, en este domingo del tiempo de Cuaresma, el segundo, se nos invita a un tema esencial que va a ser el desarrollo de todo lo que la palabra de Dios nos va a hablar, esa transfiguración. Vamos a acercarnos a Jesús, que por medio de su Evangelio se transfigura, por medio de su palabra cambia la forma de nuestra realidad para resplandecer con la luz del Padre. Muchas gracias,
Federico por aceptar nuestra invitación. En este momento te pedimos que por favor nos hagas la invocación al Santo Espíritu, para que sea Él el que nos acompañe a nosotros y a todos los televidentes que ven este programa. Bueno, querido hermano, querida hermana, en este momento vamos a disponer nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todos los ámbitos de nuestro ser, para recibir esa luz que viene de lo alto. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven sobre nuestra vida, ven porque te necesitamos. En estos momentos, Señor, Tú eres quien nos inspira a conocer lo que el Padre nos revela. ¿Y cuál es esa revelación del Padre? Es Jesús mismo. Ven, Espíritu Santo, para que nosotros podamos sentirnos hijos amados del Padre, para poder experimentar en Jesús ese hermano, ese amigo, ese aquel que ha venido a levantar nuestra humanidad. Espíritu Santo de Dios, ven a iluminarnos, porque Tú eres aquel que puede cambiarlo todo, aquel que puede transformarlo todo. Derrámate sobre cada una de nuestras realidades, para que así la luz que viene de Ti sea manifestada en el mundo y podamos dar honor y gloria al Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, después de hacer esta invocación al Espíritu Santo, el que hace nueva todas las cosas. Este texto de la transfiguración que nos presenta el evangelista Mateo en el capítulo 17 lo hemos escuchado muchas veces, pero hoy el Señor en este tiempo de Cuaresma nos lo regala para que nosotros lo podamos conocer y podamos avanzar en acercarnos y amar más a Jesús. Los invito para que en su Biblia busquemos el Evangelio de Mateo capítulo 17 del verso 1 al 9. Dice: 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oír, los discípulos cayeron de turbes, llenos de espanto. Jesús se acercó y tomándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No comenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, después de haber escuchado la palabra de Dios, quiero que vamos a meditar, a reflexionar sobre este texto de la transfiguración, que se nos presenta en este tiempo de Cuaresma. Y pensemos, ¿qué unidad tiene esto? ¿Qué es la transfiguración? ¿Por qué hablar de transfiguración en este tiempo de Cuaresma? Que este momento, que esta oración, este encuentro con Jesús, su Evangelio, que sea el Señor, así como lo dijo Pedro, qué bien se es estar aquí. Querido hermano, querida hermana, usted cada vez que se encuentre con la palabra de Dios, usted diga qué bien se es estar aquí. Cuando usted participe hoy en la Eucaristía, usted pueda decir qué bien se siente estar aquí. Cuando usted esté en familia, cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté estudiando, después de haber hecho su oración, usted diga qué bien se es estar aquí. Y eso es la transfiguración.
sentirse bien. Jesús que nos da, se revela tal cual es. Sus vestidos son blancos y así debe ser la vida de cada uno de nosotros, blancas. Escuchemos ahora a nuestro hermano Federico, el invitado de ese día, que nos comente un poco qué es esto de la transfiguración. Bueno, Edwin, tenemos que partir precisamente del término. Si vamos a la raíz de la palabra, la podemos dividir en dos palabras al mismo tiempo. Transfiguración. Podemos decir que es ese transformar la figura. ¿Y cómo que transformar la figura? Ese transformar la figura implica que nosotros vamos a renovar, vamos a cambiar aquello de lo que ya somos, aquello de lo que tenemos. Jesús se transfigura no partiendo de una realidad distinta. Jesús se transfigura precisamente de lo que Él es, para enseñarnos que desde su humanidad puede encarnar en sí la divinidad. Y al contrario, Jesús, siendo persona divina, asume nuestra humanidad para así elevarnos con Él. Entonces, ese término transfiguración lo que hace elocuencia es a la capacidad de nosotros transformar nuestro ser, transformar nuestra forma. No cambiar nuestra esencia, porque Jesús en ningún momento, se dice el texto, que cambia su ser. Al contrario, Jesús parte de lo que ya tiene y asimismo nos invita a partir de nuestras realidades para transformarlas, es decir, transfigurarlas, convertirlas en una forma mucho mejor. Muy bien, muchas gracias, Federico. Cuando nosotros hablamos de la transfiguración, en ese tiempo de Cuaresma, es muy bello porque eso es lo que hace las prácticas que nosotros hacemos cuaresmales, la confesión, la limosna, el ayuno, y es nosotros privarnos de varias cosas para nosotros conocer y acercarnos a Jesús. Nosotros cuando nos acercamos al sacerdote para confesarnos, nosotros no salimos iguales, nosotros salimos diferentes. Como nos decía Federico, nosotros cambiamos, nosotros no dejamos de ser nosotros nos convertimos más a Dios. Y Jesucristo, que es el ejemplo, Jesucristo que es nuestro Maestro, que Jesús en su Evangelio nos enseña que nosotros debemos de ser como Él. Y hoy nosotros, después de escuchar este Evangelio, después de escuchar la introducción de Federico, nosotros debemos llegar a pensar, yo tengo que transfigurarme, yo tengo que transfigurarme con Jesús. Y ahora otra pregunta, Federico, ¿cómo nosotros podemos relacionar esta transfiguración con la vida vocacional, la vida de las familias, la vida de los hijos, la vida de los trabajadores? ¿Cómo nosotros unir este Evangelio a la vida de cada una de las personas que nos ven, nos escuchan, y a la vida de nosotros como seminaristas, como futuros ministros, si es la voluntad de Dios? Muy bien, Edwin, precisamente la clave para entender esa transfiguración desde todos los ámbitos de nuestra vida, desde la vida familiar, desde la vida vocacional, desde la vida laboral, está en asumir nuestra condición de ser hijos de Dios. Al ser bautizados, nosotros fuimos impregnados, fuimos marcados con ese sello de pertenencia a Dios, ya no como unas simples criaturas, al contrario, como sus hijos, como su pertenencia. Al nosotros ser hijos de Dios, podemos precisamente transfigurar y acercar nuestra manera de ser a la manera de Dios, porque estamos invitados a ser como nuestro Padre. De ahí que el mismo texto lo dirá: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mi complacencia. Y en esa clave complacencia está la respuesta para la pregunta. Cuando nuestra vida matrimonial va en complacencia a lo que Dios nos propone y precisamente nos lleva a esa plenitud de vida, es la clave para entender que nuestra vida matrimonial, que nuestra vida familiar va en clave al proyecto de Dios. Si en nuestra vocación esa complacencia que le damos a Dios lleva a que nuestro ser se parezca mucho más al de Cristo, lleva a que nosotros podamos tener esa plenitud de vida, a resplandecer en ese color tan blanco que lo decía el Evangelio. Hay un tono que es diferente, ese blanco que refleja y que tal vez hasta enceguece. ¿Por qué? Porque nuestra vida se va pareciendo cada vez más
a la vida de Cristo. De hecho, en estos términos vocacionales de transfiguración, se va dando lo que para nuestra vida de fe ya sería la configuración, que es un poco diferente a pesar de que tengan la misma raíz, ¿no? La transfiguración, lo decíamos al principio, es ese transformar nuestra forma, pero configurarnos implica el asumir otra forma, es decir, con la figura, configurarnos. ¿Y con quién nos configuramos? Nos configuramos con Cristo, porque Cristo es el hombre perfecto que precisamente ilumina nuestra realidad. Jesús, en este texto, a pesar de que se manifiesta glorioso, triunfante, para manifestarle a los discípulos precisamente esa realidad divina de Él, lo que hace es mostrarnos la realidad de su humanidad. Si nos vamos precisamente a los padres de la Iglesia, San Agustín de Hipona nos presenta en este texto cómo el Verbo de Dios que se encarna, esa divinidad de Jesús, llega a asumir nuestra humanidad. ¿Para qué? Para configurarnos con Él. Entonces, esa palabra transfiguración va encadenada a lo que sería la configuración, es decir, nosotros asumir en nuestra vida la figura de Cristo a tal manera de que nosotros podamos ser su reflejo. Muy bien. Nos decía Federico, nosotros debemos de reflejar a Jesús. Ante usted como padre, como hijo, como madre, como trabajador, como estudiante, usted debe reflejar a Cristo. Un sacerdote, religiosa, un obispo, todos debemos de reflejar a Cristo, y eso es transfigurarse. Muy bien, ahora vamos a mirar un poco, Federico, qué representa cada uno de estos personajes que aparecen en el Evangelio. Y les adelanto uno de los datos, ¿sabía usted que Santiago y Juan son también conocidos como los hijos del trueno? Bueno, precisamente, Edwin, en este ambiente vemos que en el relato bíblico hay varios personajes. Nos encontramos con Jesús, el Señor, que precisamente llama a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Posteriormente, en esta manifestación de Dios, aparecen otros dos personajes, Moisés y Elías. Vamos precisamente a empezar con los discípulos. ¿Qué representan los discípulos? Somos cada uno de nosotros que, llamados por el Señor, estamos invitados a contemplarle. Y el discípulo precisamente se configura con aquel que contempla. Los discípulos en ese momento estaban contemplando a Jesús. Los discípulos querían llenarse de Jesús. De ahí que Pedro dijese: Señor, qué bien es estar aquí, qué bien se siente estar en tu presencia. Entonces los discípulos es esa humanidad que contempla a los pies del Maestro la gloria, que contempla a los pies del Maestro esa divinidad de Jesús. En la figura del discípulo, de Pedro, de Santiago y Juan, estamos cada uno de nosotros representados precisamente cuando el Señor se hace presente, se hace glorioso en la Eucaristía. Y ahí lo que nos decías en un principio, que nosotros podríamos exclamar es: qué bien es estar aquí. Pasamos a la segunda figura, que son Moisés y Elías. Estos dos personajes del Antiguo Testamento desencadenan en toda la historia de la salvación una transversal importante, algo esencial. El uno representa la totalidad de la ley y el otro el profetismo. Pero ¿cómo que la ley y el profetismo? Jesús es el Mesías. En Jesús se cumplen precisamente todos esos hechos que Moisés, al relacionarse con Dios, establecieron la ley. Y en Jesús mismo se cumplen todas aquellas profecías que fueron anunciadas al pueblo de Israel en esa clave de salvación. Entonces es Jesús la cumbre donde se da esa gloria para el hombre, que se da la salvación, donde la ley y los profetas tienen su punto clave, su punto esencial en la persona de Jesús. Jesús es la plenitud, Jesús es el reflejo del Padre. Y este texto precisamente viene a confirmar la divinidad de Jesús. Jesús es aquí ahora ya el rostro de Dios, el cual, haciendo un paralelo, vemos que Moisés, ¿con quién hablaba en la montaña? Con Dios.
Jesús todavía está en la montaña hablando ahora con Moisés, lo mismo que con Elías. Jesús es ese rostro de Dios que se hace visible durante toda la historia de salvación, llegando a su pleno culmen. Muy bien, muchas gracias, Federico. Después de habernos hecho esta gran reflexión y mirar cada uno de estos personajes que nos presenta el evangelista Mateo hoy. Y la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿usted con quién se identifica? ¿Usted con quién cree que tiene más afinidad? ¿Usted con quién cree que aprende más? Jesucristo es la unidad. Jesucristo habla con Moisés y habla con Elías. Jesucristo en sí toma la ley y el profeta, y Jesucristo es el rey y es también el profeta de la vida de cada uno de nosotros. Y el Padre, nosotros desde el bautismo somos hijos de Dios. Y nosotros somos discípulos, somos seguidores de Jesús. Así que cada uno de nosotros debe aprender de cada uno de estos personajes que nos presenta el Evangelio, y así nosotros mirar cómo estoy viviendo yo mi discipulado, cómo estoy viviendo yo mi tarea de evangelizar, de ser un profeta, cómo estoy viviendo yo la ley principal que nos da Jesús, que es el amor, y cómo estoy viviendo yo esa hermandad con mis hermanos, cómo estoy viviendo yo ese ser hijo de Dios. Nosotros debemos de aprender de Jesús, que es la unidad, que es el amor. Y ahora miremos un poco este evangelio en nuestra vida personal. Federico, ¿qué te dice a ti hoy este evangelio? ¿A qué te invita el evangelio? En ese tinte vocacional, en esa intimidad del Señor, precisamente, Edwin y queridos televidentes de este programa Jesucristo Evangelio, el Señor de una manera personal me invita a esa intimidad. Es verme reflejado en cada uno de esos discípulos a los cuales el Señor llama a la montaña, y llama para que estén con Él, llama para que simplemente Jesús pueda manifestar su gloria. Pero también Jesús, que a pesar de que está allá en la montaña, nos invita a bajar a nuestras realidades, a asumir el mundo ya luego de habernos llenado de su presencia. Entonces, esa invitación personal que el Señor me hace por medio de su palabra es a nutrirme de esa gracia siempre a sus pies, para poder contemplar en esa intimidad que se da entre Dios y el hombre la voz del Padre que dice: Jesucristo es mi Hijo, es mi amado. Jesucristo precisamente puede salvarte. Jesucristo es aquel que ha venido a redimirte. Pero esto sería imposible si nosotros no asumimos en nuestra vida al Espíritu Santo, no asumimos esa condición de bautizados. Si nosotros no tenemos una experiencia de fe que nos haga experimentar el amor de Dios como Padre y a Jesús como nuestro hermano, es imposible que nosotros podamos manifestar en nuestra vida la intimidad que hemos tenido y experimentado precisamente con Dios. Muy bien, muchas gracias, Federico. Y también cada uno de ustedes, televidentes de este programa Jesucristo Evangelio, ¿a qué lo invita el Evangelio hoy? Usted, después de haber escuchado el evangelista Mateo en su capítulo 17, verso del 1 al 9, que nos habla de esta transfiguración de Jesús, ¿a qué lo invita el Evangelio a usted? Yo destaco de este Evangelio las palabras de Pedro: qué bien se es estar aquí. Yo, después de tener la gracia de todos los días compartir la Eucaristía, eso me invita el Evangelio. A todos los días yo descubrir qué bien se es estar aquí. Qué bien se es seguir a Jesús. Qué bien se es ser un ejemplo, enseñar, anunciar la palabra. Qué bien se es estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Ya para ir terminando nuestro programa en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, te invito, Federico, a que regales un mensaje a nuestras personas que nos ven. La relación que tiene este Evangelio con la Cuaresma. ¿Cuál debe ser la invitación
para las personas que nos ven y también para nosotros que estamos en este seguimiento a Jesús? Bueno, esencialmente lo que les decía en un principio, asumir la transfiguración implica asumir a Cristo con toda su realidad. Es llevar a no solamente transformar nuestra forma en Él y que, por ejemplo, Federico ya reluzca en su vida el rostro de Cristo, sino ser otro Cristo, es decir, pasar de la transfiguración a la configuración. Querido hermano, querida hermana, tú que estás aquí precisamente escuchando no la palabra de Federico, de Edwin y de tantas personas que pueden tal vez reflejarnos un mensaje, sino la palabra de Jesús, la invitación es precisamente esa. Configura tu vida con Cristo para que en tu vida se pueda reflejar esa voz del Padre que diga: esta es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo mi complacencia. Y así todos juntos poder un día contemplar en la gloria del cielo ese blanco resplandeciente que nos habla el Evangelio, contemplar la gloria de Dios, pasando por nuestra vida ese compromiso de la fe para configurarnos con Cristo. Muy bien, le agradecemos a Federico que nos ha acompañado en ese día. Hermano, no se olvide, como nos decía Federico, a configurar su vida con Jesús. Configurar su vida con Jesús, con el amado, con Jesucristo que nos habla todos los días desde su Evangelio. Le damos gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta reflexión, en este encuentro con Jesús. No se olviden de seguirnos todos los domingos en este su programa Jesucristo Evangelio. No olviden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias a todos, les agradecemos por estar siempre conectados. Jesucristo, el buen Dios, siga acompañando la vida de cada uno de nosotros. Y le pedimos a Federico para terminar la oración final, para que así esta semana sea una semana llena de bendición. Señor Jesús, permítenos en este tiempo de tu gracia, de tu misericordia, poder acercarnos a ese rostro tuyo que siempre ilumina para nosotros la gloria del Padre, el amor que viene de Él. Tú que eres el verdadero mensaje, el verdadero camino, aquel que debemos seguir e imitar, a tal punto de que nuestra vida sea una con la tuya, permite que nuestro ser pueda experimentar esa gracia de tu amor, que nuestro ser por medio de los sacramentos pueda tener ese encuentro íntimo contigo. Permite, Señor, que nuestra vida sea un simple destello de tu gloria. Te pedimos, Señor, que sigas llenando cada una de nuestras necesidades, que sigas acompañando nuestra realidad, para que con tu amor demos gloria en el mundo y así en nuestra vida se pueda reflejar la voz del Padre que diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les deseamos a todos una feliz semana, un feliz domingo en el Señor. Le agradecemos al señor William desde las cámaras que nos acompaña y hace que esta transmisión sea posible. Que el buen Dios nos bendiga. Todo su amor, deja que todo renueva. En un segundo momento tenemos otra canción de nuestra misma autora, Nana Angarita. Esa canción se llama Bendigan al Señor y nos exhorta desde la segunda carta del apóstol Pedro a esa alabanza que como pueblo santo debemos darle a nuestro Dios. Y dice así: Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor, denle suprema adoración, deleítense en su Señor. Pueblo escogido por Dios, pues en medio de su alabanza Él prometió que venderá. Bendigan al Señor,
honren su nombre, glorifiquen al Señor, denle suprema adoración, deleítense en su Señor. Pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo llamado y amado por Dios. Alábale y gózate, pueblo escogido por Dios. Alábale y gózate, cree firme en tu Señor. Nación santa, linaje escogido por Dios, para cantar las virtudes de aquel que nos levantó de tinieblas a luz. Nación santa, pueblo escogido de Dios. Felices los de camino perfecto, felices los que andan en la ley de su Señor, felices los que guardan todos sus mandatos, feliz aquel que lo cumple de todo corazón. Alábale y gózate, pueblo escogido por Dios. Alábale y gózate, cree firme en tu Señor. Nación santa, linaje escogido por Dios, para cantar las virtudes de aquel que nos levantó de tinieblas a luz. Nación santa, pueblo escogido por Dios.